Hola. Somos el equipo número 1. Integrado por Ana Paula Sánchez, Frida Ibáñez y Carla Navarro. El tema que les hablaremos es Introducción al estudio del aprendizaje. El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Los 3 criterios del aprendizaje. 1. El aprendizaje implica un cambio. 2. El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. 3. El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. El aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse, ya que a menudo las personas aprenden habilidades, conocimientos, creencias o conductas sin demostrarlo en el momento en que ocurre el aprendizaje. Que el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. Este tipo de cambios son temporales porque se revierten al eliminar el factor que los causa. Sin embargo, existe la probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente debido al olvido. El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, la que se adquiere, por ejemplo, practicando o observando a los demás. Los orígenes de las teorías contemporáneas del aprendizaje se remontan a hace muchos años. Se comienza con un análisis de las posturas filosóficas sobre el origen del conocimiento y su relación con el ambiente. El racionalismo se refiere a la idea de que el conocimiento se deriva de la razón, sin la participación de los sentidos. Sus precursores son René Descartes y Emmanuel Kant. El filósofo y matemático francés René Descartes, 1596-1650, utilizó la duda como método de indagación. Mediante ella, llegó a conclusiones que eran verdades absolutas, y que no estaban sujetas a duda alguna. El filósofo alemán Immanuel Kant, 1724-1804, amplió la perspectiva racionalista. Kant abordó el tema del dualismo mente-materia, y señaló que el mundo externo está desordenado, pero lo percibimos como ordenado porque la mente impone el orden. El empirismo sostiene la idea de que la única fuente del conocimiento es la experiencia. Esta postura se deriva de Aristóteles, 384-322 a.C. Su precursor es John Locke. El filósofo británico John Locke, 1632-1704, quien desarrolló una escuela de pensamiento que, si bien fue empírica, Locke señaló las impresiones sensoriales del mundo externo y de la conciencia personal. La investigación psicológica sistemática empezó a aparecer a finales del siglo XIX. El Laboratorio Psicológico de Wundt. El primer laboratorio de psicología fue fundado por Wilhelm Wundt, 1832-1920, en Leipzig, Alemania, en 1879. Aprendizaje verbal de Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus, 1850-1909, fue un psicólogo alemán. Ebbinghaus investigó los procesos mentales elevados mediante estudios sobre la memoria. Ebbinghaus inventó sílabas sin sentido, en combinaciones de 3 letras. 2 de las perspectivas que surgieron fueron el estructuralismo y el funcionalismo. Sus partidarios iniciales ejercieron gran influencia en la historia de la psicología en lo referente al aprendizaje. Una teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un fenómeno. Las teorías ofrecen marcos de referencia para interpretar las observaciones ambientales, y sirven como puentes entre la investigación y la educación. Para especificar las condiciones de investigación, debemos responder preguntas como las siguientes: ¿quiénes participarán? ¿En dónde se realizará el estudio? ¿Qué procedimiento se empleará? Y, ¿cuáles son las variables y los resultados por evaluar? Los estudios de investigación que exploran el aprendizaje utilizan varios tipos de paradigmas, modelos. Algunos paradigmas de la investigación del aprendizaje son: el correlacional, experimental, cualitativo, de laboratorio y de campo. Ya vimos cómo las teorías y los hallazgos de investigación ayudan al avance en el campo del aprendizaje. Sin embargo, su principal contribución debería ser la de mejorar la enseñanza que promueve el aprendizaje. Aprender por medio de la instrucción implica una interacción entre los aprendices y los contextos,
por ejemplo profesores, materiales y el ambiente, mientras que gran parte de la investigación psicológica del aprendizaje es menos dependiente del contexto. Cuando los docentes se dan cuenta de que los estudiantes no comprenden su instrucción, cambian su método por el contrario. Cuando los alumnos comprenden el material que los profesores les presentan, estos últimos pueden continuar utilizando el mismo método. Sin importar cuál sea su perspectiva, la mayoría de las teorías del aprendizaje comparten principios que predicen una mejora en el aprendizaje a partir de la instrucción. El material debe de organizarse y presentarse en pequeños pasos. El aprendizaje es influido por factores motivacionales y contextuales, por lo que se requieren oportunidades para practicar, retroalimentación correctiva y sesiones de repaso frecuentes. La mayoría de las perspectivas del aprendizaje y la instrucción destacan la importancia de los factores motivacionales del aprendiz, incluyendo el valor que asignan al aprendizaje, la autoeficacia y las expectativas de un resultado positivo. Las teorías del aprendizaje no sustituyen la experiencia. La teoría sin experiencia podría ser engañosa porque tendería a subestimar los efectos de factores situacionales. Sin importar cuál sea su perspectiva, la mayoría de las teorías del aprendizaje comparten principios que predicen una mejora en el aprendizaje a partir de la instrucción. Evaluación del aprendizaje. El aprendizaje es inferido, es decir que no lo observamos de manera directa sino a través de sus productos y resultados por medio de la observación directa, exámenes escritos y orales, calificaciones de terceros y autorreportes. Sin importar cuál sea su perspectiva, la mayoría de las teorías del aprendizaje comparten principios que predicen una mejora en el aprendizaje a partir de la instrucción. Estas teorías plantean que aprender consiste en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas. Las teorías cognitivas destacan la adquisición del conocimiento y las habilidades, la formación de estructuras mentales y el procesamiento de la información. Estas teorías plantean que aprender consiste en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas. Las teorías cognitivas destacan la adquisición del conocimiento y las habilidades, la formación de estructuras mentales y el procesamiento de la información.